de Rosario para poder charlar un poco acerca de los detalles todavía que no se están conociendo, pero que muy pronto vamos a ir conociendo, Pato, ¿no? Buen día, bienvenido. Bueno, una mirada optimista, Day, la que vos Ah, exponés respecto de conocer rápidamente los detalles de un acuerdo que al al menos a menos quienes cuentagotas. están negociándolo se resisten a ventilarlo por completo. Recordemos que hubo aval parlamentario a una especie de cheque en blanco, algo que realmente es insólito. En otros países nunca ha pasado y bueno, eso también obviamente llama la atención. En realidad lo que se conoció ayer es lo que las autoridades argentinas habían tratado de anunciar la semana pasada, pero que no había tenido correlato de las autoridades del FMI. El fondo dijo, hay acuerdo técnico, a lo reitero, había anticipado el ministro Caputo ya hace 10 días y ahora se reúne los directivos del fondo para terminar de darle forma a este aporte el día viernes. Pero entre lo que todavía no se sabe, por ejemplo, es de estos 20.000 millones de dólares, cuál va a ser el aporte inicial. Que esto será fundamental, sobre todo en un contexto de fuerte convulsión cambiaria que vive la Argentina, para saber si la gestión de Luis Caputo en economía, el gobierno de Javier Milei en la presidencia llegan con aire fresco, con cierta espalda a las elecciones parlamentarias previstas para el segundo la segunda mitad, de este año 2025. De esa información también depende que se calmen un poco los mercados cambiarios en la Argentina, que ya atravesados por las circunstancias globales, producto de la guerra arancelaria, estamos viviendo horas complicadas, sobre todo la atracción que ha tenido el dólar paralelo desde inicio de semana hasta ahora, precisamente por los coletazos de esta guerra vinculada a los aranceles que está fijando Estados Unidos, pero que también le contestan otras potencias globales, y la falta de certezas respecto de cómo va a llegar el aporte del Fondo Monetario a la Argentina, elementos que hoy hacen mover y fuertemente el mercado cambiario en la República Argentina. Day, antes del cierre, un dato que me parece es interesante remarcar aquí en RTS Noticias, porque es una información que en su momento nosotros hemos cubierto y hace referencia a una figura del mundo de las finanzas que ha tenido gran protagonismo en la historia reciente de la ciudad de Rosario. De hecho, ha caminado estos pasillos que yo tengo detrás, que es, por ejemplo, el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Me refiero a Luis Herrera, un personaje que está tras las rejas por comandar una maniobra de estafa que afectó a gran cantidad de inversores y de ahorristas de a pie en la ciudad de Rosario. Se habla de un desfalco del orden de los 30 millones de dólares. Acentúa esta cifra porque realmente es inédita en la historia de las estafas recientes de la provincia de Santa Fe. Herrera y sus hijos, Ignacio y Diego, están tras las rejas desde el principio de año, pero por esfuerzo de su defensa, que recurrieron precisamente esa medida cautelar. Desde el viernes se sustanció una audiencia de revisión en el Centro de Justicia Penal que terminó en la mañana de hoy. ¿Qué se revisaba en esa audiencia? Básicamente la posibilidad de que Herrera al menos vuelva a gozar de la prisión domiciliaria, un derecho que se le había dado hasta hasta finales del año pasado. Bueno, lo cierto es que en el marco de esta audiencia de revisión de medida cautelar, que empezó, te decía, el viernes, se extendió por el día lunes, el martes y terminó esta mañana, finalmente le bajaron el pulgar y Luis Herrera, junto a sus hijos Ignacio y Diego Herrera, siguen en prisión. Una maniobra de estafa en donde este personaje ofrecía a mucha gente del vínculo financiero y a otros tantos rosarinos que quizás tenían un excedente en dólares, algunos un puchito, poca plata, otros que le confiaron 10.000 dólares, por ejemplo, o más aún, les ofrecía jugosas tasas de interés por quedarse con ese dinero. Obviamente cuando uno necesitaba esa plata la podía buscar y cobraba los intereses y el capital inicial. Todo ese esquema funcionó durante un importante número de años. Lo cierto es que en un momento hizo eclosión, se trataba de todo plata en negro, ninguna de estas maniobras estaba fiscalizada por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores, y este hombre buscó las 1001 vueltas para intentar justificar
que no estaba haciendo una maniobra espuria. Por lo pronto, la plata no aparece. Este hombre además está atravesando una quiebra en el fuero civil y comercial. Pero bueno, su intento a través de su defensa para quedar en libertad no prosperó y finalmente seguirá bajo el régimen de prisión preventiva hasta que llegue el juicio oral y público. Causa de asociación ilícita, defraudación, lavado de dinero y estafas entre algunas de las maniobras que se van a estar juzgando. Prontamente la Fiscalía dice que tiene elementos como para elevar a juicio. De todas maneras, todavía la fecha para ese proceso no está definida. En el mientras tanto, Herrera, que reitero, vivía en una propiedad muy lujosa, en country de la ciudad de Rosario, él y su familia, manejaba autos importados, muchos de ellos ya rematados por el gobierno de la provincia de Santa Fe, y se manejaba como pez en el agua en estos pasillos de la Bolsa de Comercio de Rosario. Por lo pronto seguirá tras las rejas. Day. Pato, muchísimas gracias. Un abrazo, que tengan buena tarde. Hasta luego.